siempre es la luz. Señor, abre nuestro corazón para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, vivo es El Señor esté con ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no llevaron aceite para reponer en las lámparas. En cambio, las prudentes llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, es mejor que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegan también las otras vírgenes y decían: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os lo aseguro, no os conozco. Por lo tanto, vigilad, porque no sabéis el día ni la hora en que volverá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. ¿Podemos tomar asiento? Queridos hermanos, quisiera comenzar la reflexión de este viernes en que celebramos a San Agustín con la lectura de la carta a los tesalonicenses, donde Pablo nos exhorta para vivir de un modo que agrade a Dios, buscar en todo la gloria de Dios. Como decía San Ignacio de Loyola, ¿cierto? Ad maiorem Dei gloriam, todo para la mayor gloria de Dios. La voluntad del Señor es vuestra santificación, dice Pablo, huyendo de la impureza y tratando cada uno con dignidad su propio cuerpo. Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santidad. Aquí se resume un poco la vida de San Agustín, que llevó una vida licenciosa, más o menos hasta los 30 y pocos años, y luego de su conversión se convierte, ¿no es cierto?, también en un cristiano maduro, auténtico, valiente para defender y proclamar la fe y para luchar contra sus propias pasiones desordenadas y también para amar a Dios sobre todas las cosas en la propia iglesia, un verdadero representante de Cristo. Entonces ahí es bonito reconocer que muchos santos en la iglesia no han sido santos desde el inicio de su vida. El propio Agustín decía: todos los santos tienen un pasado oscuro, ¿no? Pero todos los pecadores tienen un futuro. Es decir, hay esperanza para que todos podamos llegar a la santidad. Porque es el llamado de Dios que recuerda Pablo, ¿no? Dejar la impureza, que es como el mundo nos insta a vivir, y vivir en la santidad de los hijos de Dios, que es vida de libertad, es vida de alegría, de bienaventuranza. San Agustín dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva,
Que yo te buscaba afuera, en el exterior, en los sentidos, y tú estabas en mi interior, en mi corazón. Hermosas palabras de San Agustín en su libro Las Confesiones, que reflejan la lucha que tiene que dar todo cristiano, porque estamos aquí batallando, literalmente luchando, contra las pasiones desordenadas de nuestro cuerpo, de la concupiscencia del pecado original, contra el mundo que está invadido de principios que son contrarios al Evangelio, o sea, que muchas veces es un títere de Satanás, el príncipe de este mundo. Nuestro enemigo es terrible, realmente no descansa para hacernos caer y para apartarnos del camino de la santidad. Pero cuando Agustín logra esta conversión, se da cuenta que todos los goces, todos los placeres, el prestigio, el honor, la fama, que era algo que le llegaba mucho por su orgullo, antes de su conversión, era basura, igual como dice Pablo, ¿no? Basura, todo lo que me ofrece esta vida, este mundo, el escenario de esta existencia pasajera, en comparación con vivir en la gracia de Dios. Nada tiene comparación con vivir en la presencia del Señor, vivir en el Espíritu Santo. Tarde te amé. Bueno, no tan tarde, ¿no? Él tenía 30 y pocos años en su conversión. Recordamos que fue gracias, en gran medida, a la oración constante y al sacrificio de su madre, Santa Mónica, que celebrábamos ayer. Entonces, en definitiva, lo que importa en esta vida es encontrarnos con el Señor y convertirnos de verdad. El Evangelio de hoy nos habla de las vírgenes, las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, ¿no? Para situar esta parábola que cuenta Cristo, hay que entender la costumbre que tenía el pueblo judío de dar gran relevancia al sacramento del matrimonio, ¿ya? Una gran importancia. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús llega con sus apóstoles a Caná y había una fiesta, un matrimonio? Bueno, esa fiesta duraba varios días, ¿no? Varios días. Y a lo mejor cuando Jesús llegó, ya llevaba un par de días la fiesta y se estaba acabando el vino, ¿no? Y esto aquí yo le pongo de mi cosecha un poco, pero imagínense los 12 apóstoles con sed después de tanto caminar, se habrán tomado el resto del vino que quedaba, ¿no? Y ahí quedó el problema, ¿no? La Virgen se da cuenta y le dice a Jesús: no tienen vino. Y Jesús convierte 600 litros de agua en 600 litros de vino. Imagínense la media fiesta, 600 litros de vino. Son para varios días de fiesta. Entonces, esto era muy bonito y empezaba con un jolgorio muy grande, porque después del, no sacramento, pero el desposorio, el ritual que tenían ellos para casarse, el novio llegaba con su esposa, flamante, a la casa donde van a vivir, ¿no? Y ahí siempre los esperaban un cortejo de 10 vírgenes, en este caso Jesús dice eran 10, generalmente amigas de la novia, amigas de la novia. Por eso el esposo no reconoce a estas que llegan después, todas despeinadas, con la ropa rota, porque tuvieron que ir al pueblo a comprar aceite, porque le faltó el aceite. Y dice que el esposo no las reconoció, no las conozco, y no las dejó entrar a la fiesta. ¿Por qué? Porque tenían que esperar esa larga madrugada y las prudentes tenían aceite de reserva y las necias no. De tal manera que se quedaron dormidas, se les acabó el aceite y después ya no tenían para colocar aceite las imprudentes. Y entonces entran las prudentes con las lámparas llenas de aceite y brillando, felices, entran con el novio, con la novia, recién casados, y comienza la fiesta. Las imprudentes se dan cuenta a última hora de que no tienen aceite, tratan de conseguir y cuando vuelven ya no las dejan entrar. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué relación tiene con la fiesta de San Agustín? Muchísimo, mucho. Porque en cierta medida la Virgen, ¿cierto? Que se casa con el novio es, bueno, la Iglesia, pero en primer lugar representada en la Santísima Virgen, ¿no? Ella es la verdadera
representante de la Iglesia, como esposa de Cristo. De hecho, la Virgen ya entró a la fiesta, porque hemos celebrado la fiesta de Asunción de María en cuerpo y alma al cielo. Ella ya está gozando, la Madre Celestial, junto a su Hijo, esta boda eterna en el cielo, en cuerpo y alma. Pero además están incluidas estas otras vírgenes, entonces también nosotros, como parte de la Iglesia, estamos llamados a ser un poco participantes de esta suerte de la esposa, ¿no es cierto? Para eso necesitamos cumplir dos condiciones, para entrar junto con Jesús y María al cielo, simbolizado en esta boda celestial. Dos condiciones, hermanos. Uno, tener la lámpara. Y segundo, que no se nos apague, tener aceite de repuesto. Jesús dice, y lo también recordaba ayer, estén preparados, nadie sabe el día ni la hora, ojalá que cuando llegue el siervo esté atentamente cumpliendo sus tareas. Bueno, hoy nos da otro ejemplo. Estén preparados significa tener aceite en las lámparas. ¿Y qué significa la lámpara primero? La lámpara significa el santo bautismo. Cuando uno se bautiza, uno se viste como estas vírgenes, ¿no? Se viste para la boda y recibe la lámpara y recibe el aceite. Pero, ¿qué significa el aceite? El aceite es el amor, la caridad. La caridad es fundamental, porque la fe del bautismo no basta, no basta. Hay mucha gente que tiene fe, pero no tiene amor, y no se va a salvar por eso, no va a entrar al cielo, porque tiene fe, pero no tiene amor. Es decir, tiene sus sacramentos, a lo mejor tiene una vida religiosa, más o menos, cumple, pero no tiene caridad, no se nota en sus obras, no es consecuente con su fe, no tiene el Espíritu Santo, porque está adormecido, porque las pasiones del mundo, el orgullo, el egoísmo, la flojera, no sé, y se queda sin amor, sin aceite. Qué terrible, ¿no? Porque ¿de qué le sirve a uno estar bautizado si no vive su fe? No sirve de nada. Santiago lo dice claramente, muéstrame tu fe sin obras, que no sirve, está muerta, está seca. Yo te mostraré mi fe por mis obras, en consecuencia. Quien tiene fe y ama a Cristo y ama a sus hermanos, vive en Dios. Y tiene la lámpara encendida y tiene repuesto para que nunca se apague. Entonces es necesario, queridos hermanos, no solamente estar bautizados, es necesario tener mucho amor, es necesario estar enamorado de Cristo, de su misión, de su obra, de su persona en primer lugar, porque Él es verdaderamente nuestro Dios, es nuestro Salvador, Él es el camino, la verdad y la vida. Y amar a Jesús es tener el aceite. Si nos amamos a nosotros mismos, entonces se nos va a acabar el aceite y no vamos a entrar a la boda. Bueno, ¿por qué digo entonces que tiene relación con Agustín? Porque Santa Mónica, no sé por qué, no había bautizado a Agustín cuando era pequeño. ¿No? A pesar de que Mónica lo tuvo y era católica, bueno, el papá parece que no, Agustín no fue bautizado. Curioso, ¿no es cierto? Porque hoy los niños siempre en la Iglesia Católica los bautizamos a temprana edad, la mayoría de ellos. Pero Mónica no pedía porque su hijo se bautizara. ¿Qué es lo que pedía Mónica? Pedía que su hijo se convirtiera, que es distinto. Que conociera a Jesús, que amara a Jesús. Y eso fue lo que ella consiguió. Después de 15 años de rezar y sacrificio, de muchas lágrimas, consiguió la conversión de Agustín. Y Agustín, por supuesto que al convertirse a Cristo Jesús, también pide el santo bautismo. Entonces, qué importante es bautizarnos y recibir nuestros sacramentos, pero habiendo conocido de verdad a Jesús, teniendo un compromiso sincero y total, un compromiso de veras con la misión de Jesús en la Iglesia. Eso es lo que hoy día yo creo que nos enseña el Evangelio en conformidad con la fiesta de San Agustín, y que hoy es para nosotros también un llamado, una vocación a, primero que nada, convertirnos mejor, y segundo, buscar la santidad.
San Agustín luchó por la santidad, luchó después de su conversión. Él en sus confesiones cuenta que le costó mucho, ¿no es cierto?, desprenderse de sus vicios, de sus cosas que había adquirido, pero por amor a Cristo lo logró y se convirtió en un gran santo, en un gran intelectual también, una persona que es un doctor de la Iglesia con su enseñanza y iluminó a los cristianos de todas las épocas hasta el día de hoy. Tan bonito todo lo que decía San Agustín, ¿no? O por ejemplo, como empiezan las confesiones: inquieto está mi corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Eso es lo que le pasa a todo hombre. Y en pocas palabritas, Agustín refleja una gran sabiduría y lo que ocurre con la vida de cada uno de nosotros, que somos cristianos y que estamos buscando a Jesús y que muchas veces nos cuesta, también tenemos problemas, encontramos dificultades en nuestra propia debilidad. Pero San Agustín entonces nos da esa fuerza con su ejemplo para seguir batallando por la santidad y sobre todo para no quedarnos solamente con los pergaminos, con los títulos que hemos logrado, nuestros sacramentos, que algunas hazañas que hemos hecho como cristianos, porque nuestra caridad no puede ser por un tiempo nomás, tiene que ser permanente. Cuando el Señor nos llama a su presencia, es necesario que Él nos pille preparados con aceite en las lámparas, es decir, con mucho, mucho amor. Y el que no tiene amor no está preparado para entrar en la boda, porque Dios es amor. La fe y la esperanza pasarán, dice Pablo, pero el amor no pasará, es para siempre, porque Dios es amor. Y la fiesta del cielo es la fiesta del amor en Cristo Jesús. Así sea. Amén. Amén.